Bueno, el tipo de restaurante que me ha interesado siempre son aquellos donde de distintas formas se realizan investigaciones o adaptaciones de distintas gastronomías. Esto empezó hace mucho tiempo, en el año 66, era muy chiquitito, pero no importa. Hice con el Gato Dumas el primer restaurante. En ese momento yo venía de una formación de amigos pintores, después siguieron siendo toda la vida socios pintores, o sea, el mundo de la plástica estaba muy próximo a la actividad en general. Y el Gato, que llegaba de Londres, llega a Buenos Aires, y Buenos Aires en esa época, como decía Brasco, tenía los restaurantes todos marrones, eran sin ninguna personalidad, era una cosa así, eran lugares de comer. Y Dumas llega y me dice, mira Iván, tenemos que juntarnos y hacer algo totalmente distinto. Entonces, como disciplina de trabajo, resolvimos que cada decisión que se tomara, primero definir qué era lo que se usaba habitualmente y a partir de eso buscarle la vuelta para hacer otra cosa. En ese momento le dije, bueno, evidentemente Gato, el que tiene que resolver el criterio, porque el que manda es la cocina. El que ponía la plata era el padre del Gato, que lo malcriaba totalmente, así que el dinero no era una preocupación en ese momento muy importante, cosa que después en la experiencia de la profesión aprendí, como bien dijeron todos, que si no se cuida el dinero de la inversión, el negocio necesaria e inevitablemente es un fracaso. Esa es una de las primeras condiciones. En ese momento resolvimos trabajar con distintos artistas. Les quiero aclarar que era el momento, Buenos Aires era el Ditela. Ditela era totalmente un impacto cultural muy fuerte en la ciudad. Entonces lo llamamos a Edgardo Jiménez, que era una de las figuras pop en el momento de Buenos Aires. El escultor Pujía, que había ganado el concurso de escultura en ese momento, Lagos, el Turco Lagos, el gran escultor de Buenos Aires, que era el abuelo del Gato. Yo lo llamé a Nicolás y después a García Uriburu. Benedict, que estaba en España, nos aportó un amigo del artista que era Vicente Marota. Y de ahí en adelante diseñamos absolutamente en equipo, todos, los platos, la iluminación, el techo lo pintamos entre Dumas y yo, subido de unos andamios, con sopletes y moldes de chapa con distintas formas y según la distancia que poníamos el soplete del molde, variaban las intensidades. O sea, era un trabajo en equipo. Lo fundamental, creo yo, que para un restaurante, primero tiene que tener una propuesta central. ¿Y para qué es el restaurante? El restaurante no es un excelente ejercicio de casa foa con una decoración admirable que después que está hecho todos dicen, qué lindo, bueno, busquemos un cocinero para ver si hacemos un restaurante. Eso que muchas veces me han pedido, yo aclaro, eso es el mejor camino al fracaso y generalmente terminan siendo fracasos. De todos los restaurantes que he hecho me interesa una secuencia que es el Gato Dumas, Ramiro Rodríguez Pardo y Dante Liporace, porque es una secuencia en el tiempo y que las investigaciones y lo que hicieron cada uno de ellos representaron un cambio cultural en ese momento en la ciudad. El Gato Dumas fue el primer gran histrión de la gastronomía. Era un maestro de la actuación y tenía, como bien dijeron acá, la esencia de la gastronomía es que ni se parezca ni a tu casa, ni se parezca al escritorio donde trabajas todo el día. Él abre el ciclo de decir, ir a un restaurante es ir a una experiencia diferente, donde el público, que es el actor principal, está ya predispuesto por la ambientación, por los criterios que se han seguido, para percibir y absorber las propuestas gastronómicas que les interesa proponer. Es una instalación, lo que posteriormente en otras actividades artísticas se llaman instalaciones, arte conceptual o como quieras llamarlo, pero tiene que haber siempre un concepto. Dumas, ya les digo, fue el gran histrión de la gastronomía.
Después de eso hicimos el tractor de la Recoleta. En el Buenos Aires, que yo les digo, estos instrumentos de comunicación que hoy en día facilitan completamente la intercomunicación de la gente, en esa época no existía. El Di Tella demostró en la calle Florida que venía gente de todos lados de la ciudad, de lejísimos, nada más que para encontrarse con otra gente. Era el nexo de comunicación y fue de una fuerza cultural en la ciudad fenomenal. Eso pasaba en el Di Tella de Florida. Cuando hicimos el tractor se hizo en función del actor principal era el público. Y el público venían especialmente de Quilmes, de Avellaneda, de cualquier lado, todos vestidos a la moda, pop, qué sé yo, e interactuaban y tenía un efecto cultural, tuvo un efecto cultural fuertísimo. Ahí era básicamente la premisa ver y ser visto bajo la batuta de Dumas, por supuesto. El último restaurante de Dumas ya lo hicimos en la Recoleta y yo en esa época estaba trabajando mucho con Jorge Michel y Jorge nos aportó sus discípulos que eran Villanueva y Moy. Y con ellos se desarrolló toda la propuesta. Después vino Ramiro Rodríguez Pardo, tocó una época de opulencia y había una especie de epifanía de mercaderías carísimas, langostas, percebes. Era ya una sociedad instalada gastronómicamente y en un local paquetísimo, manteles de hilo de Irlanda y mercadería muy cara. Ahí Policelo nos hizo todas las paredes y las pinturas de todo el local. Era como un tintorito que te metías adentro de la pintura. Bueno, y finalmente el Eporache, que es una propuesta de buscar una cocina argentina siguiendo todas las tecnologías de avanzada, sin que sea totalmente laboratorio, pero sí es una búsqueda y una investigación. Ahí propusimos el mundo del artesanato. El artesanato vinculado al interés que puede despertar Buenos Aires. Buenos Aires despierta interés turístico y eso se va incrementando. Este tema es fundamental, saber qué público a cuál apuntamos. Si es el local y nacional o si es el extranjero. Las propuestas deben ser diferentes. No es lo mismo. A un extranjero que yo le haga una copia del tractor, como hicimos, era de la Rive Gauche de París, a un parisino no le interesaba para nada. Un local sí. Pongo una propuesta de la estación de Tokio del subterráneo para sushi, un argentino le va a fascinar, a un japonés ni lo va a pisar. Entonces hay que buscar cuáles son los elementos nacionales para el extranjero. Y para el local, los que despiertan fantasía de lugares exóticos. Bueno, hay un tema que a Hernán le gusta mucho, que son cuáles son los elementos que sí creo que son fundamentales. Con cualquier estilo y cualquier idiosincrasia. La acústica. La acústica es fundamental. Si no está nacida la preocupación acústica desde el inicio, arreglarla es casi imposible. Yo por suerte, por otros trabajos, he trabajado con muy buenos asesores acústicos y que me enseñaban cosas muy elementales. Decían, Iván, una forma cóncava, los sonidos te los va a rebotar absolutamente distintos que una convexa. Entonces no son decisiones solamente estéticas y de diseño que yo elijo, sino que tienen que servir a este. Bueno, los olores. En un restaurante no podés irte con olor en la ropa. Eso es un tema que hay que resolverlo sin ninguna.
La iluminación es fundamental. Y acá hay temas generacionales. Yo he observado, por ejemplo, mi generación, que somos más viejos, nos gusta más luz porque nos interesa ver el plato, los ingredientes, cómo compone la gastronomía que estamos consumiendo. Los más jóvenes les gustan luces más intimistas. Yo para ningún tema yo tengo la solución. Tengo las inquietudes. Cada uno se va resolviendo según distintas épocas. Y el último tema, que es el que más te gusta a vos, era el que... ¿Dónde está Ramón? Acá. El tema de los colores. En principio estos lugares tienen que tener luz cálida. Los reflejos en la cara de una mujer y los reflejos en los componentes e ingredientes de un plato son fundamentales. Y no es un dato menor. A los restaurantes, los hombres van generalmente llevados o decididos por sus mujeres. Sus mujeres pueden ser su secretaria en el caso del empresario, su santa esposa en el caso personal de uno, o la amante, según lo que sea. Pero las mujeres, y nunca una mujer va a ir a un lugar que los rebotes de luz le hagan sentir que está perdiendo puntos contra la otra, que siempre es una enemiga mortal. Entonces no es un tema menor y no es una... O sea, cuando a mí me dicen está muy de moda el crème bleu o el salón verde, digo sí, están muy de moda, van a tener un éxito acotado y muy corto, porque los azules y los verdes en la cara de una mujer y en un plato son nefastos. ¿Cómo rebota en un plato la luz? O sea, está de moda por ahí usar luces puntuales. Si me rebota en el plato blanco la luz y me cae en la mujer desde abajo, parece el fantasma de la ópera. Conclusión, la mujer no vuelve ahí. Entonces no es un tema menor de decoración, de buen gusto, mal gusto. En ese caso, ahora, todas las gamas de colores cálidos y usen los que quieran, pero tengan presente eso. O usen los fríos justamente para contrastar los cálidos y donde no generen reflejos. O sea, hay que tener conciencia de qué es lo que puede ocurrir si no los pones en sus lugares adecuados. Y ya está, bueno, si tendría otro tipo de cosas, pero fundamentalmente lo que es básico es el diseñador del local tiene que sentarse con el chef y con él tomar todas las decisiones. Las modas van cambiando. Los primeros restaurantes de Dumas eran Dumas en el salón. Después vino la teoría de mostrar las cocinas y entonces ya el chef era un complementado con el director de orquesta con todos sus instrumentos. Después viene ya ahora las grandes figuras de los chefs y prácticamente son la figura exclusiva a él. Ayer estaba discutiendo con un tema de un restaurante y diciendo, señores, el nivel de la generación nueva de conocimiento gastronómico es algo parecido al tema de los vinos. Hoy hay toda una generación que todos son expertos en vino. Y cada vez más la generación joven son expertos en gastronomía. Entonces creo que tiene que ser un diálogo entre el creador, que es el cocinero, y el público, que es el degustador. Y cada uno tiene que tener su ámbito. El del show del cocinero puede ser abierto, pero el de meditación del usuario que entiende tiene que ser un lugar de una acústica perfecta y con una cierta contención y una cierta intimidad. Acá está.